segunda vez que está con nosotros. La primera vez fue recién electo ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, el empresario Lisandro Macarrulla, que lleva muchos años con el proyecto del actual presidente Luis Abinader. El ministro de la Presidencia ha venido hoy al programa para hablar sobre lo que ha sido este año. Pero por supuesto, como medio de comunicación, así como nosotros tenemos derecho a preguntar, él tiene derecho también a no responder. Teníamos que hablar de algo antes de entrar en todo lo que ha sido este año, porque no nos lo perdonaría el público. En las redes sociales, en las últimas 3 semanas, Lisandro, usted ha estado 3 días sí, 3 días no, como tendencia. El tema de la construcción de la cárcel de Las Parras, la llamada Nueva Victoria, que es parte del caso de Operación Medusa, lo envuelve a usted a través de su empresa familiar MAC, donde en el momento de la construcción ya usted no estaba como presidente, pero sí sus hijos. Se habló, el actual asesor penitenciario del gobierno el año pasado dijo que había una sobrevaluación en esa obra en total, no especificó, de cerca de un 40%. El Ministerio Público también a la salida, al final de la medida de coerción del caso Medusa, de la Operación Medusa, habló de que había edificaciones que iban a tener que ser quizás derribadas, que habían tenido estructuralistas estudiándolas, que había sido construido sobre humedales, que había también procedimientos de licitación que eran cuestionados. Y por último, ADOCO ha presentado ahora una querella en contra de los constructores, aunque en ese momento anteriormente no se había hablado de los constructores, ADOCO sí ahora habla de los constructores y en particular también sobre usted. Yo creo que este es un momento ideal para cerrar con broche de oro, aunque usted ha hablado por activa y por pasiva a través de comunicado y en otras entrevistas, pero sería bueno terminar de aclarar ante la opinión pública, porque mucha gente lo que está diciendo, ¿por qué él no toma una pausa de su cargo hasta que se completen las investigaciones, ya que esto es un proceso que va en curso y por el bien del gobierno hace lo que otros funcionarios que han sido cuestionados han hecho? Bueno, yo te quiero aclarar algo. Yo no he sido cuestionado en nada, ni he sido imputado. Yo no tengo ninguna relación hasta el momento con ese caso. Y te voy a repetir lo que he tenido que repetir últimamente en varias ocasiones. Esto es un proceso, eso está en la justicia, y los procesos irán hablando a medida que marchen. Yo lo que creo que hay que esperar, tener paciencia. Ya yo en varias ocasiones, por escrito y verbal, públicamente he dicho mi punto de vista respecto a esto. Y yo pienso que hay que dejar que la justicia avance en su investigación y al final de cuentas se sabrá. Esa es la posición y eso es lo único que yo estoy dispuesto a decir públicamente en este momento, porque ya yo creo que es repetir más lo mismo. Ya yo he aclarado mi situación, yo no estoy imputado, yo no estoy involucrado, no he sido encartado. ¿Hay un punto, presidente, sobre este tema? ¿Ustedes han conversado sobre este tema? Yo converso de todo con el presidente de la República. Tengo el honor de verlo con frecuencia y trabajar junto a él diariamente por muchas horas. ¿Qué le ha dicho él con relación al mismo? Realmente no hemos entrado en muchos detalles porque realmente eso es lo que hay que dejar que el tiempo corra. Y yo particularmente entiendo que el caso irá hablando por sí mismo. Pero sí fue citado por el Gabinete de Ética, por Milagros Ortiz Bosch. Ella dijo que tuvo una reunión con usted. ¿Qué se habló en esa reunión? Sí, eso fue al principio, cuando las declaraciones del director de prisiones, ella hizo su trabajo, ustedes conocen a doña Milagro, y quedó complacida con las explicaciones que yo le di. Porque en ese momento habían unas informaciones que no se correspondían con la verdad, ella lo pudo comprobar, me pidió una serie de informaciones, tengo entendido que habló con diferentes instancias que tienen que ver con el caso y a final de cuentas todo quedó muy bien. Es importante algo que usted menciona, no ha sido imputado, estamos hablando de una fase que ni siquiera es preliminar dentro de un proceso de investigación, sino que es un acta
que levanta el Ministerio Público de Investigación, donde encuentra vínculos con personas a las cuales sí solicitan medidas de coerción, pero no hay una acusación per se tampoco contra esas personas, y donde se le nombra a usted simplemente con la construcción de algo sin que haya más evidencias. La pregunta que todo el mundo se haría es, ¿estaría el ministro de la Presidencia dispuesto a poder ir cuando se le llame, cuando se le invite, si en el caso de que aparezca algún tipo de vínculo, a explicar, exponer, entregar sus argumentos? Oh, sí, claro, ese es mi deber. Y lo he dicho ya públicamente y también con un documento escrito. Pero yo quiero aclarar que yo no he sido mencionado en el proceso ni nada de eso. Una empresa en la que yo tengo acciones participó en ese que es proceso. una empresa familiar. Sí. Pero el proyecto estaba diseñado. A ustedes los contrataron para construir el proyecto. Es lo que tengo Así entendido. es. Y es una parte del proyecto, que era algo que nunca tuve claro, si era la parte administrativa o era la parte, o había otras partes, porque se habló solo de la parte administrativa. No, habían varias. Está la parte administrativa. Lo único que no habían eran celdas, pero habían otras partes. Solo la parte administrativa. Pero todo eso hay que dejar que el proceso siga su curso En esa parte todo se irá aclarando. Hasta un helipuerto había en esa parte administrativa. Ministro, usted fue designado además por el presidente como presidente del gabinete eléctrico. En febrero pasado se firmó el famoso pacto eléctrico, por fin, que tenía dando vueltas desde 2017. Se nos ha prometido que nos van a ofrecer un servicio más estable, más eficiente. ¿Cuándo vamos a empezar a ver esos beneficios de esa firma del pacto eléctrico? Ya eso se está viendo. Estamos sirviendo el 98% de la capacidad de la demanda, que eso no se había logrado nunca antes. Ya se empezó a implementar lo que está establecido en el pacto. Por ejemplo, ya está en fase final la liquidación de la CDE. Está en fase final la constitución del fideicomiso público que va a ser dueño de Punta Catalina. Ya tenemos suspendido aquella práctica de que habían algunas instituciones del Estado que eran incobrables, que no pagaban energía eléctrica y lo que había era un gran dispendio y abuso del uso de la energía eléctrica. O sea, hemos ido implementando lo que establece el pacto y tratando de buscar consenso en muchas otras cosas que quedaron pendientes en la firma original del pacto. Y próximamente va a salir el reglamento de la aplicación del pacto, que ya está prácticamente solamente pendiente del decreto del presidente de la República. Antes de que Farideh hable del fideicomiso, no sé si quieres hablar de Punta Catalina, Punta Catalina ha sido el buque insignia de Farideh durante muchos años, que nosotros siempre hemos entendido que se estará construyó auditando próximamente para también. el pueblo, que nosotros íbamos a ser los únicos propietarios porque hemos sido los que hemos pagado la sobrevaluación de Punta Catalina. Sí nos gustaría saber si ustedes han contemplado la transformación, porque los grupos ecologistas y de medio ambiente, los diferentes grupos que hay y científicos están muy preocupados por la contaminación de las cenizas. Constantemente se lanzan campañas y se dice cómo se puede hacer esa transformación que la han hecho otros países. Si en algún momento han pensado ustedes que en estos años podría convertirse Punta Catalina en unas plantas amigables con el medio ambiente. Mira, se está contemplando convertirla a gas natural, Exacto. pero nosotros tenemos en este momento tareas pendientes antes de dar ese paso. Se va a auditar Punta Catalina. Correcto, y hay que hacer la recepción técnica de Punta Catalina que todavía no se ha hecho. Ya se está contratando una firma del primer nivel a nivel mundial para que nos ayude a recepcionarla técnicamente, porque hay ciertas sospechas de que realmente no se construyó de la forma adecuada. Pero todo eso se pondrá en evidencia cuando se concluya esa fase de la recepción técnica. También se va a iniciar una auditoría ya financiera y todo eso hay que agotarlo antes de empezar a transformarla y pensar en transformar Punta Catalina, que por cierto va a ser una inversión grande, cuantiosa, porque realmente no debió haberse hecho una planta a carbón ya en ese momento. Y eso castigó inclusive el proceso de construcción, porque recuérdense que hasta se le suspendió el financiamiento. Claro. Por supuesto. Pero también
nos está castigando el medio ambiente y una serie de cosas que ustedes más que yo conocen El tema del y que hemos déficit. ido a Faride con frecuencia Sí. a hablar de eso. Sí, y el tema del déficit en el sector eléctrico, ministro, que es un gran dolor de cabeza, el problema entre las distribuidoras, los apagones financieros que se han venido sucediendo, el tema de la generación eléctrica, la venta, parece ser que no vamos a cerrar ese tema a corto plazo, se sigue arrastrando ese déficit. ¿Ustedes tienen contemplado cómo se puede ir reduciendo? ¿Cuáles planes tienen? Si al final de este cuatrenio podremos decir, ya estamos más o menos a la par en el tema financiero, en lo que tiene que ver con las distribuidoras eléctricas. Esa respuesta cuando regresemos después de la pausa, que nos están haciendo señas hace mucho rato. Perfecto. Y el fideicomiso también, que queríamos hablar un poquito De sobre todo lo que ello. ustedes Y quieran. muchos otros temas más, si nos da el tiempo, que claro, esperamos que nos dé. Ya regresamos, señores. Cualquier pregunta para el ministro, escríbanla a través del Twitter, que ya la haremos. Siga disfrutando de este programa gracias a